Nos encontramos con Paula y con Ailén, ambas auxiliares de Cruz Roja Argentina. Chicas, buenos días. Bueno, nos encontramos también aquí en la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, donde se está llevando adelante una capacitación. Estuvimos escuchando un poco también de qué se trata, pero quería que nos cuenten ustedes y que le cuenten a la audiencia por qué es importante esta capacitación. Bueno, buenos días a todos. Primordialmente empecemos por lo que trata un curso de primeros auxilios, ¿sí? Un curso de primeros auxilios y RCP ya de por sí es muy importante porque no solo ayuda, ¿sí?, a una persona que está sufriendo un accidente, sino que también podemos salvar la vida o por lo menos proteger la vida de una persona y básicamente de la familia, ¿sí? Primordialmente los accidentes básicos, por ejemplo, suceden en nuestra casa o en nuestro trabajo. Puede ser desde un corte, una quemadura, hasta algo psicosocial, ¿sí?, algo psicológico, que le llegue una noticia a una persona, una mala noticia a una persona y esta entra en shock, ¿sí? Entonces, aprendiendo primeros auxilios y las maniobras de RCP podemos llegar a salvar una vida. Esto es importante aclararlo porque muchas veces pensamos que primeros auxilios tiene que ver solamente con hacer RCP. Exactamente, sí, muchos piensan en eso, o por ahí piensan que primeros auxilios lo único que los pueden dar son los enfermeros y los bomberos, pero en realidad sirven para todos, ¿sí?, para toda la familia, generalmente también a los niños son los primeros en llevar las técnicas en su casa. O sea, un niño de 5 años que ya sabe contar los números, puede aprenderse prácticamente los números de emergencia, y en caso de que ese niño quede desamparado ante un accidente, un caso, ¿sí?, en la casa, estando por ejemplo con la niñera, el abuelo, el papá, mamá, que le pase algo a ese adulto, puede llamar tranquilamente los números de emergencia y ser asistido en esos casos, ¿sí? Es importante que por lo menos uno en cada casa sepa hacer o dar primeros auxilios, brindar primeros auxilios. Sí, importantísimo, y no solamente que una persona lo sepa, sino también transmitirlo, ¿sí? Transmitir conciencia, porque a veces estamos llenos de mitos, ¿sí? Mitos como, por ejemplo, una quemadura, no, ponete tomate, ponete pasta dentrífica, y esas cosas se aprenden, ¿sí? Se difunden. Si se difunden estas técnicas, dejan de haber mitos y sabemos y hacemos mejor las maniobras, podemos llegar a salvar más de una vida. Paula, buenos días. Decíamos recién, es importante que en la casa se sepa, cuando hay una persona enferma en la casa, que padece alguna enfermedad, yo creo que debe ser más importante, pero es así, cuando tenemos a un familiar enfermo, ¿deberíamos saber dar primeros auxilios? Sí, en realidad más que todo, ya aprendiendo primeros auxilios tenés la necesidad y la facilidad de darlo, sea la persona enferma o no enferma. Si está una persona enferma y saber por lo menos cómo podemos llegar a que esa persona llegue viva hasta que llegue la ambulancia, es una cosa que sería lo más importante y sería muy bueno que esté en la casa. A ver, como recién decía Ailén, el tema de que el niño tan solo saber, sí, los números de teléfono, sí, los números de emergencia, saber cómo marcarlos, qué es lo primero que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Si está mi abuela, justo en ese momento me dejan sola con mi abuela no puede caminar mucho, está en la cama y no reacciona. Entonces ya los primeros auxilios van a saber qué es lo que tiene que hacer él. Sí, lo primero que va a hacer es ir a buscar ayuda, lo importante, eso es, ¿no? Iniciar por eso, la primera ayuda a la persona, sea familiar, vecino mismo, lo llaman, pasó algo, y salir y saber, ¿viste? Como decía recién algo, no hace falta ser médico, enfermero, nada experto, sino tan solo decirme tomo 4 o 3 horas para poder hacer una capacitación. Con eso podés salvar la vida de un familiar, de un vecino, de un desconocido, de una persona. ¿Es importante no entrar en pánico en el momento? Sí, por ello es difícil, como vos decís, es muy difícil no entrar en pánico. Nosotros mismos
el llegar a la situación y verla, ¿sí?, te puede generar. Ahí está en donde estas capacitaciones hacen que no llegues a eso directamente, a que puedas decir, bueno, no, tomo conciencia, a ver, ¿qué era lo primero que tengo que hacer? Tengo gente alrededor, a ver, ayúdenme, yo puedo, ¿sí?, explicar la situación, mira, yo sé separar, llamá por teléfono, ustedes ayúdenme, vamos a hacer esto. Es importantísimo tener calma y llevar calma a los que están alrededor, ¿sí? ¿Qué tiempo tenemos? En el caso de que nos encontremos en el momento justo, no sé, una persona que le da un infarto o algún problema de salud, un accidente por ahí es otro el tiempo, no siempre estás ahí en el momento. Pero en un caso particular, un familiar, como decíamos recién, ¿qué tiempo tenemos? Si sabemos hacer RCP, por ejemplo, ¿es importante empezar a hacerlo mientras alguien más llama a emergencias? ¿Cómo es estos tiempos? No digo que la gente con esto ya se ponga a hacer primeros auxilios, pero para que tengan conocimiento y dediquen esas horas que recién Paula decía para aprender. Bien, el tema del tiempo, siempre, lo que es primeros auxilios, tengamos en cuenta que la palabra misma nos dice que es la primera ayuda, la ayuda más inmediata, ¿sí? Esto requiere que el menor tiempo, ¿sí?, el menor tiempo posible, yo pueda actuar. Y esto no es que voy a estar, recordando todos los pasos que me dijo el capacitador que hiciera, sino que obviamente nos vamos a olvidar de alguno, nos vamos a saltear alguno porque son instantáneos, son segundos. ¿Sí? En los primeros minutos, los primeros 5 minutos, por ejemplo en el caso de una hemorragia, en menos de 5 minutos, ¿sí?, el cuerpo pierde 1 litro de sangre. Entonces es muy importante los primeros minutos para socorrer una vida, ¿sí? En lo que es caso de RCP, que vamos a la palabra, reanimación cardiopulmonar, esto se da, la maniobra, únicamente cuando encontramos a una persona inconsciente que no tiene pulso ni respira. ¿Sí? En esos casos únicamente se da RCP, que puede ser consecuencia por una convulsión, que puede ser por un infarto, por un paro cardíaco tranquilamente, por haber hecho un ejercicio muy fuerte, ¿sí? O por ejemplo, que agarre un ACV. Son muchas las condiciones que pueden llevar a un infarto, a un paro cardíaco y que tenga que hacer RCP. De hecho, mismo por asfixia también. Pero lo importante es saber cómo actuar, cuándo actuar calmadamente y tener en cuenta esto, que los primeros minutos son primordiales. Y no solamente aplicar primeros auxilios significa saberse todas las maniobras. Tan solamente consolar a una persona, si en un momento de un shock emocional o llamar a emergencias, eso es el primer auxilio, ¿sí? Vamos partiendo desde ese punto, todo lo que podamos sumar a eso va a ser mucho mejor. Siempre recordemos que las mejores técnicas, ¿sí?, el menor riesgo. Como decía recién el compañero de ustedes que está brindando en este momento la capacitación, en un momento emocional no meterse en esa situación, ¿no? Exactamente, sí, más que no meterse por ahí, tratar de consolar a la persona, hacerle entender, sí, que si no se calma puede llegar a llevar a otro riesgo. Por ejemplo, que esa persona empiece con arritmia cardíaca o presión arterial alta y eso conlleve a una hemorragia mucho más rápida y que pierda sangre mucho más rápido, ¿sí? Y por lo cual entre en paro. Entonces, si nosotros actuamos calmadamente, transmitimos calma e información a esa persona, obviamente no vamos a expresar totalmente lo que tiene esa persona, pero sí tratar de consolarla, de calmarla, decirle, mira, te voy a hacer esto, te voy a mover para acá, quédate tranquilo, no te va a pasar nada. Tan solo con eso podés salvar la vida. Bueno, en el caso de las maniobras de primeros auxilios, ¿siguen siendo las mismas que todos conocemos? ¿Van cambiando? Porque por ahí teníamos entendido que por ahí la respiración boca a boca ya no se hace más. Exactamente, ya no se... A medida que fueran pasando los años se fue viendo que no hacía falta, que lo que nosotros necesitábamos sí, era una comprensión a lo que es el corazón para que éste pueda seguir funcionando, bombeando. Exactamente. Entonces, bueno, lo que se hace sí es directamente comprensiones, sí, lo que es a la
pulmón, en el centro, sí, en el centro del tórax, que sería debajo de esternón, bueno, ahí mismo. No hace falta ya hacer, como vos decías recién, y ahora directamente es eso. Con eso ya es suficiente. Teniendo la posibilidad de que no sea una sola persona y hay más posibilidad de que esa persona pueda llegar al hospital bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda a uno en un tiempo, ayuda el otro. Que sea continuo. Es continuo, no para, es continuo, ¿sí? Es como que le estamos dando ese oxígeno que está continuamente bombeando en el hospital. Bueno, es lo mismo. Le damos. Es como para mantener eso, que pueda circular el oxígeno en la sangre. Es eso. Primordialmente por el tema de que vos me decías, no son las mismas maniobras, se van renovando de hecho cada 2 años, la última fue en octubre del año pasado, ¿sí? Yo como voluntaria, bueno, estuve hace 10 años, Paula hace 5, que más o menos que ingresó. Y en el transcurso hemos actualizado las maniobras, no las hacemos nosotros, sino que se junta la Federación Internacional de Cruz Roja Internacional de Cruz Roja con la ONU, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud, para actualizar las técnicas mediante todos datos científicos y que se van actualizando. Y por ejemplo, en principios se hacían 15 compresiones por 2 insuflaciones con 5 series en un minuto, después se fue actualizando a 30 por 2 insuflaciones, después a 100 compresiones por minuto y ahora son a 120 por minuto, ¿sí? ¿Qué se hace con estas maniobras? ¿Por qué se van actualizando? Y porque se va mejorando la maniobra, ¿sí? Con el tema de las insuflaciones no es que se dejaron de lado, sino que los profesionales, la gente más experimentada, los entrenados, las siguen aplicando, ¿sí? Y son igual de efectivas que las de compresiones únicamente, ¿sí? En lo que es compresiones, ¿por qué se hacen las compresiones? Tenemos que igualar al mismo ritmo que hace el corazón, ¿sí? Las pulsaciones que tiene el corazón, para bombear la sangre a través de nuestro cuerpo sanguíneo, nuestro cuerpo, para que llegue la sangre a cada órgano vital para nuestro cuerpo y el oxígeno mismo que ya queda incorporado en la última bocanada de aire que tomó esa persona, ¿sí? Antes de entrar en paro. Entonces eso se sigue circulando y no hace falta las insuflaciones en cierta forma. Bueno, son todos datos importantes a tener en cuenta, pero le decimos a todo aquel que no ha tenido la posibilidad y que pueda hacerlo, que tome la capacitación de primeros auxilios. ¿Se da generalmente en todas las instituciones? ¿Cómo están trabajando con esto? Porque hay sectores que por ahí quizás no tienen la oportunidad o no trabajan quizás en una institución donde se dan estas capacitaciones, pero sí lo quieren hacer. Sí, en realidad se dan en todas las instituciones que nos pidan poder, ¿sí?, de ejercer esto, lo que es la RCP y primeros auxilios. Lo que nosotros tenemos y nos manejamos con un equipo en el cual pueden comunicarse con alguien particular, ¿sí?, para poder pedir estas capacitaciones. Nosotros tenemos un equipo que está formado por logística, por voluntarios, ¿sí?, y tenemos, bueno, Fabián es el que nosotros... Sí, en lo que es Cruz Roja Argentina, o sea, en general a nivel nacional, se dan este tipo de cursos abiertos a la comunidad, también a través de cursos privados, por ejemplo, contratados por las empresas que quieren renovar, ¿sí?, los primeros auxilios y el RCP que tienen los empleados, pero también se dan de forma abierta, a través de talleres, charlas en las plazas, por ejemplo, céntricas de las ciudades, o bien convocando a gente a que se hagan estas capacitaciones. No somos igualmente el único ente que da las capacitaciones, sino también bomberos, voluntarios, ¿sí?, o personal del hospital suelen hacer estos cursos.
generalmente, y nosotros recomendamos que sea Cruz Roja, sea bomberos, sea la policía o sea el hospital el que dé el curso, lo hagan, porque siempre se van renovando las maniobras y siempre es bueno también recordar las mismas, ¿sí? Incluso hay en salud, no creo que pase, pero en otras instituciones como la policía, bomberos, incluso hay personal que ha ingresado y que no sabe las maniobras de primeros auxilios porque no ha sido parte justamente de la carrera en su momento. Sí, totalmente. Uno por ahí lo aprende dentro de la institución, ¿sí? O después viendo la necesidad, viendo también por ahí el trabajo se lo pide. Sí. Es algo básico para eso. Exactamente. En realidad es para todos, porque como bien decíamos, puede ser para una entidad de seguridad, una entidad pública o privada, ¿sí? Y así también como las familias en cada casa. Chicas, les agradezco mucho por esta información. La capacitación hoy en la cooperativa dura todo el día, los 2 turnos, hay teoría y práctica. Veo que el profesor es bastante exigente con las preguntas y las respuestas, así que, pero esto está buenísimo porque de esa manera se aprende, ¿no? Sí, esto del ida y vuelta, ¿no es cierto?, es como para que por lo menos tomar conciencia, así que si sabemos, ¿hasta dónde sabemos? ¿Sí? Y si eso que sabemos está bien o no está bien, si vamos a reaccionar a eso que estamos diciendo, si realmente o lo escuchamos y nada más, o realmente si sabemos actuar frente a eso. Entonces también esto un poco ser interactivos, ¿no? Y no el hablar y estar sentados y escuchar nada más, porque a veces no nos llega directamente. Y la práctica, el levantarte, el mover, el hablar, el contestar, hace que sea diferente y llegue diferente la información a uno. La práctica es lo que hace también que uno aprenda, ¿no? Exactamente, que bueno, nosotros tenemos una parte que es la teórica, prácticas casi, y después viene, la práctica directamente de todo lo que han aprendido, se lleva a la práctica en lo último. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.